1912 y adquirió la nacionalidad estadounidense en 1926. En 1950, a la edad de 55 años, emigró a Israel y se hizo ciudadano israelí. En 1951, Afroyim votó en unas elecciones israelíes y luego en 5 posteriores. Según la ley, Afroyim perdió su nacionalidad estadounidense. ¿Correcto? No. En 1960, Afroyim quiso volver a Estados Unidos y en el consulado de Haifa solicitó un pasaporte estadounidense. No fue invocada la sección 401E del acta de ley como en el caso del mexicano Pérez. Después de 2 apelaciones, el caso Afroyim llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, donde la Corte votó 5-4 a favor de Afroyim. La Corte falló que el gobierno de Estados Unidos no tiene el derecho a denegar a un amigo su ciudadanía. Los jueces justificaron el tratamiento del caso Afroyim, opuesto al que recibió el de Pérez en 1958, porque Afroyim no demostró intención de perder su nacionalidad al votar en elecciones israelíes. Se supone que Washington mantiene una política de buena vecindad con México. Sin embargo, no permite que los mexicanos tengan doble nacionalidad y deben renunciar a su nacionalidad mexicana para obtener la ciudadanía estadounidense. Pero Estados Unidos, debido a la especial relación que mantiene con Israel, es cada vez más permisivo hacia los judíos estadounidenses y les permite la doble nacionalidad fácilmente. Además de permitirles ocupar puestos de altos cargos en el gobierno israelí, también les faculta ocupar puestos de altos cargos en el gobierno estadounidense. Ningún otro país es tan excepcional en cuanto a las leyes de ciudadanía estadounidenses. ¿Cuántas de estas personas con nacionalidad doble estadounidense-israelí podrían vulnerar la seguridad y soberanía nacional de Estados Unidos? La respuesta es muchas. Michael Mukasey, que fue designado fiscal general del Estado. Mukasey juzgó el caso de las demandas del propietario del complejo World Trade Center, Larry Silverstein, por las pérdidas ocasionadas en el 11S. Michael Chertoff, hasta hace poco el vicefiscal general en la División Criminal del Ministerio de Justicia y el jefe del nuevo más grande y más poderoso de todos, el Ministerio de Homeland Security, Seguridad de la Patria. Richard Perle, uno de los consejeros de política exterior de Bush y presidente del Consejo de la Política de la Defensa en el Pentágono. Muy probablemente un agente del gobierno israelí, Perle fue expulsado del despacho del senador Henry Jackson en los años 70 cuando la NSA le descubrió entregando documentos clasificados de gran valor a la Embajada de Israel. Más tarde trabajó para la empresa de armamento israelí Soltan. Perle entró en el gobierno desde el think tank o grupo de presión israelí AEI. Perle fue uno de los más fervientes postuladores de la invasión de Irak en la administración Bush y ahora trabaja en los medios de comunicación. Paul Wolfowitz, anterior secretario de Defensa y miembro del Consejo de la Defensa del Perle en el Pentágono. Wolfowitz es socio íntimo de Perle. Tiene estrechos lazos con las Fuerzas Armadas israelíes. Su hermana vive en Israel. Wolfowitz surgió del lobby judío Ginza y fue el segundo más pro-guerra contra Irak después de Perle. Luego llegó a ser presidente del Banco Mundial, pero dimitió debido a la presión de algunos miembros por haber abusado de su poder en el banco. Lawrence o Larry Franklin, anterior analista de la Agencia de Defensa, experto en asuntos iraníes. Trabajó en el despacho del vicesecretario de Defensa Douglas Feith. Franklin fue sentenciado el 20 de enero de 2006 a más de 12 años de prisión por entregar información secreta a un diplomático israelí y al lobby israelí AIPAC. Franklin permanece en libertad mientras el gobierno le procesa por otros crímenes. Se supone que está colaborando con la justicia en investigaciones a los miembros de AIPAC, Stephen J. Rosen y Keith Weissman a cambio de la reducción de su sentencia. El juicio de los 3 espías israelíes ha sido prorrogado de manera indefinida. ¿Cómo es posible? Pues porque Kevin de Gregory fue el jefe fiscal en el juicio y unas semanas previas al juicio dimitió para ir a trabajar a una firma de abogados israelí. Douglas Feith, vicesecretario de Defensa y consejero de Política de Defensa en el Pentágono. Fue socio íntimo de Perle y sirvió como consejero especial. Como Perle y los demás, Feith es un extremista pro-Israel y constantemente promociona políticas antiárabes.
mantiene estrechos vínculos con el grupo sionista extremista ZOA, que es una organización muy criticada incluso por judíos. Feit frecuentemente da discursos en conferencias de la ZOA. Feit es presidente de una pequeña firma de abogados llamada Feit Incel, que tiene una única sede, en Israel. La página web de su propia firma indica abiertamente que Feit representa la industria armamentística de Israel. Feit también surgió del lobby judío Ginsar. Como Pearl y Wolfowitz, Feit se dedica a la continuación de la guerra proxy contra Irak, Irán y Afganistán. Feit fue investigado por el FBI por compartir información clasificada con Israel, ya que era el jefe de Larry Franklin cuando él fue arrestado por la entrega de documentos secretos a Rosen y Weissman del AIPAC. Debido a esto fue obligado a abandonar el Consejo de Seguridad Nacional. Además, fue objeto de investigación por parte del Comité de Inteligencia del Senado por el maquillaje de inteligencia para justificar